Hoy en El Frasco. Y seguro has visto imágenes de este hombre, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah. Aquí habla de un reciente ataque de Israel a Líbano. ¿Por qué? En principio, Israel ataca a los civiles, lo que causó la muerte de muchos. Atacando edificios residenciales, infraestructura básica, generando terror, el desplazamiento de cientos de miles de personas desde el sur del Líbano hacia el norte. Se trata de otro crimen cometido hoy por el enemigo israelí que atacó una zona residencial y comercial del municipio de Goberí, que está muy poblada. Encontré a mi hija mártir por la brutal agresión, la agresión cobarde que está matando niños. El bombardeo ha derribado 6 edificios con numerosos residentes. Recordemos que este es el cuarto ataque en tan solo una semana en la misma zona. El propio Hezbollah ha confirmado el asesinato, luego de los ataques de Israel en el sur de Beirut, de Hassan Nasrallah. Jefe espiritual y militar, suyas son 2 operaciones contra las fuerzas israelíes que desembocaron en el fin de la ocupación de su país. El sionismo fue derrotado por Hezbollah en 2000 y volvió a derrotarlo en la guerra de junio del año 2006. Comprometido ante todo con la independencia del Líbano y la causa palestina. Nasrallah no era un terrorista más. Era el terrorista. Cuando tú no sigues esa ideología marcada por Estados Unidos, cuando tú no sigues esa ideología capitalista impuesta por Occidente, entonces te conviertes en un terrorista. Ha sido y va a seguir siendo, pese a su paso a la inmortalidad, uno de los referentes de ese eje de la resistencia en Oriente Medio que ha servido para la lucha de los pueblos por su emancipación y contra los embistes del imperialismo. Hablaremos de todo esto con nuestro invitado del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial del Frasco Medios sin Cura. Por lo general, los medios dominantes no hablan del origen de los movimientos de resistencia porque eso expondría al invasor. En Palestina, por ejemplo, hubo diversas masacres contra los nativos, entre ellas en 1947, en 1948 o en 1956. Ahora, ¿saben cuándo surgió Hamás? Su origen se remonta a la primera intifada, el levantamiento palestino de 1987 contra la ocupación israelí. Llamar terrorista a Hamás es una estrategia interesada para darle la vuelta a la realidad, justificar el ataque de Israel como defensa cuando es Palestina la que se defiende y ocultar el proyecto de exterminio y limpieza étnica israelí. Algo similar ocurrió en el Líbano, pero para entender el fuerte lazo entre este país y Palestina y su enfrentamiento al régimen israelí, es necesario repasar la historia. En la Nakba o catástrofe, el desplazamiento forzado masivo de palestinos de 1948 por la ocupación de Israel, más de 100.000 palestinos se refugiaron en Líbano. A lo largo de los años, esta cifra al menos se duplicó. Por esta razón y su cercanía geográfica, Líbano siempre ha formado parte importante de la resistencia palestina. Y hoy el régimen sionista busca reeditar una de las tantas invasiones que llevó a cabo en la historia contra el Líbano, como la primera que ejecutó en 1978, cuando ni siquiera existía Hezbollah. En 1978 ocurre la primera invasión terrestre de Israel contra el Líbano. Conocida como Operación Litani, el objetivo israelí es contrarrestar a los movimientos armados palestinos que operan desde el sur del Líbano. Finalmente, tras una intervención de Naciones Unidas enviando una misión de paz, cesa esa invasión israelí. Sin embargo, 4 años más tarde, la entidad que usurpa Palestina volvió a insistir. En 1982, Israel vuelve a invadir al Líbano, esta vez con el objetivo de aniquilar la presencia de los grupos palestinos en la capital Beirut. Es la operación Paz en Galilea. Pero la ofensiva de 1982 fue de una magnitud sin precedentes. Más tarde, las fuerzas israelíes, apoyadas por Estados Unidos, invadieron gran parte del Líbano. Cabe aclarar también que Israel ya llevaba décadas atacando el sur del Líbano. Sí, décadas. Pero también en 1982 el régimen israelí estuvo detrás de la masacre de Sabra y Shatila, además de haber bombardeado Beirut indiscriminadamente. El siguiente video es de ese mismo año. Beirut durante la invasión israelí de 1982. Hezbollah ni siquiera existía en ese entonces. Hezbollah se fundó más tarde como una resistencia durante la brutal y bárbara ocupación israelí del sur del Líbano.
Entonces, al igual que en el caso de Palestina, la misma entidad colonialista intenta invadir y usurpar territorios a los nativos, y eso genera el surgimiento de otro movimiento de resistencia, pero en el Líbano. Un nuevo actor determinante surgió en Líbano. Particularmente en el sur, el grupo Hezbollah, el Partido de Dios, jurando lealtad al guía de la revolución islámica en Irán, decide luchar contra las tropas israelíes. El objetivo principal de Hezbollah fue sacar a Israel del Líbano, y eventualmente lo logró. De modo que ya sabemos cómo y sobre todo por quién surgieron estos movimientos de resistencia que al luchar contra el poder dominante y representar al pueblo son demonizados por la narrativa occidental. El imperialismo viene arremetiendo de manera violenta contra los pueblos del mundo, en particular contra las naciones oprimidas, unido a una mayor criminalización de los pueblos, tachándolos de terroristas para justificar sus genocidios. Y hoy, precisamente mientras el genocidio en Palestina, particularmente en Gaza, continúa, la estrategia mediática ante los brutales ataques sobre civiles en el Líbano es la misma: justificar todo argumentando que supuestamente se ataca a terroristas. Israel lanzó ataques contra Hezbollah. Israel ha dicho que va a acelerar sus ataques contra Hezbollah en Líbano, alegando que los ataques están dirigidos a objetivos de Hezbollah. Lo cierto es que, al igual que en Gaza, el ejército israelí lanzó toneladas de bombas sobre áreas residenciales, golpeando a miles de civiles. Atacando edificios residenciales, infraestructura básica, generando terror, el desplazamiento de cientos de miles de personas desde el sur del Líbano hacia el norte. El ejército sionista lleva 4 horas seguidas bombardeando barrios densamente poblados del sur del Líbano. Terrorismo sionista en Beirut, edificios enteros, seres humanos, aplastados. ¿Qué dirías si alguien hiciera esto en París, Londres o Nueva York? Al igual que en Gaza, las imágenes, las fotografías y los testimonios de quienes asistieron a las víctimas exponen que la mayoría eran precisamente civiles. Encontré a mi hija mártir por la brutal agresión. La agresión cobarde que está matando niños. Se trata de otro crimen cometido hoy por el enemigo israelí que atacó una zona residencial y comercial del municipio de Gobeirí, que está muy poblada. Hasta el medio estadounidense Sky News, lo cual ya es mucho decir, denunció que mientras Israel decía estar bombardeando a la resistencia libanesa, el blanco de sus ataques eran civiles. Las fuerzas israelíes dijeron que están atacando posiciones de Hezbollah. Pero la evidencia muestra que hay muchas áreas civiles que también han sido duramente golpeadas, lo que incluye un gran número de civiles, mujeres y niños que han sido asesinados o heridos. Ahora, ¿cuántos pueblos y ciudades creen que fueron atacados por el régimen que le sigue diciendo al mundo que se defiende? ¿5, 10, 20? No. Vean lo que denuncia la revista Jacobin. Las imágenes muestran a las fuerzas israelíes bombardeando viviendas civiles en el sur del Líbano y el valle de Beca, alcanzando al menos 58 ciudades y pueblos. Las voces de los niños se escuchan bajo los escombros en el Líbano. Y pese a que cientos de civiles libaneses fueron asesinados en esos ataques, medios como Caracol lo definieron de esta manera. Fuego cruzado entre Hezbollah e israelíes deja más de 700 muertos en el Líbano. Netanyahu lanza bombas en Líbano, mata a 700 civiles y Caracol dice fuego cruzado. Vaya qué cinismo, vaya qué capacidad para mentir descaradamente ante el mundo. Las bombas en Beirut y lanzadas con precisión milimétrica son fuego cruzado. Y tras horas de incesantes bombardeos sobre Beirut, fue martirizado el secretario general de la resistencia libanesa. El propio Hezbollah ha confirmado el asesinato, luego de los ataques de Israel en el sur de Beirut, de Hassan Nasrallah. Y así, sin más, Occidente considera justificada la matanza de cientos, quizás miles, por el martirio de un solo individuo. Esto resume todo lo que está fundamentalmente mal en la humanidad. En Israel, Estados Unidos y Europa lo consideraban un terrorista. Sus múltiples seguidores en el mundo árabe, un héroe a camino entre el Ayatolá Jomeini y el Che Guevara, comprometido ante todo con la independencia del Líbano y la causa palestina. Y efectivamente, como Israel, Estados Unidos y Europa lo habían denominado, así fueron las directrices para los titulares de la prensa occidental. Hassan Nasrallah, jefe terrorista de Hezbollah, murió en un bombardeo de Israel en Beirut.
Cuando tú no sigues esa ideología marcada por Estados Unidos, cuando tú no sigues esa ideología capitalista impuesta por Occidente, entonces te conviertes en un terrorista. Si alguien no estaba sometido a Estados Unidos era justamente Nasrallah, y por eso Biden salió a celebrar su martirio, mientras que luego, con su habitual cinismo, llamó a la paz cuando la Casa Blanca ha sido copartícipe de los crímenes cometidos en Beirut. El periodista Carlos Arellán dice: Israel no actúa sin el permiso de los Estados Unidos. Washington es cómplice del asesinato de Nasrallah y es cómplice de la agudización de la crisis en Oriente Medio. Están dispuestos a devastar el mundo antes que perder su hegemonía autoritaria. Con bombas proporcionadas por su amigo, su valedor, su aliado, su socio, que es el régimen estadounidense. Israel utilizó bombas estadounidenses de 5.000 libras contra Beirut. Ahora, ¿por qué esa aversión del eje anglo-sionista contra Nasrallah y la resistencia libanesa? ¿Será acaso porque los venció en más de una ocasión? Jefe espiritual y militar, suyas son 2 operaciones contra las fuerzas israelíes que desembocaron en el fin de la ocupación de su país. El sionismo fue derrotado por Hezbollah en 2000 y volvió a derrotarlo en la guerra de junio del año 2006. Efectivamente, primero en el año 2000, con Nasrallah al mando, Hezbollah expulsó a las fuerzas de ocupación israelíes del sur del Líbano, infringiendo una dura derrota al sionismo. Israel ocupó oficialmente el sur del Líbano con el apoyo de algunas milicias cristianas libanesas de 1985 a 2000. Ante la creciente ofensiva de Hezbollah, Israel se retiró del Líbano en el 2000. Para muchos en el mundo árabe, esto significó una victoria para Hezbollah, lo que abonó a su popularidad como movimiento de resistencia en esa región del mundo. Luego, en 2006, el régimen israelí, con el infaltable apoyo estadounidense, volvió a la carga contra el Líbano en lo que se llamó la Guerra de 34 días, y el ejército sionista volvió a morder el polvo. Pero incluso con el apoyo de Estados Unidos, Israel no pudo derrotar a Hezbollah tampoco en esta ocasión. Terminó retirándose y liberando a más combatientes capturados. Esas derrotas destruyeron el mito de que el ejército israelí era invencible. Los invasores, por lo tanto, se quedaron con la sangre en el ojo y Hezbollah se consolidó aún más como un movimiento de resistencia, al punto tal que fue crucial en la lucha contra el terrorismo de ISIS y Al-Qaeda. Los líderes cristianos en el Líbano están honrando al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, después de que el régimen israelí lo matara. Hezbollah salvó a los cristianos de ISIS y Al-Qaeda durante la guerra de Siria. Mientras tanto, ISIS consiguió armas estadounidenses e Israel apoyó a Al-Qaeda en Siria. Ahora, ¿no es extraño que un supuesto terrorista luchara contra el terrorismo de ISIS y Al-Qaeda? Y si Estados Unidos e Israel efectivamente luchan contra el terrorismo, ¿por qué asesinaron a quien lo combatía al igual que lo hicieron con el general Qasem Soleimani? El activista y analista Taleb Sahara plantea: aparte de Israel y Occidente, ¿saben quién también está celebrando la muerte de Hassan Nasrallah? El ISIS y los wahabitas radicales, fundadores de Al-Qaeda, consideraban a Nasrallah su mayor enemigo. A ver si así se van ubicando algunos. Y dentro de la lucha de la resistencia libanesa contra los colonialistas que oprimen a los pueblos, la causa palestina es la madre de todas las batallas. Sobre esto, veamos las palabras del último discurso de Nasrallah y hablamos con nuestro invitado del día. Lo digo claramente, sean cuales sean los sacrificios, sean cuales sean las consecuencias, sean cuales sean las posibilidades, sea cual sea el horizonte al que se dirija la región, la resistencia en Líbano no dejará de apoyar al pueblo de Gaza y Cisjordania que está oprimido en esa tierra santa. Bueno, muy bien, y para hablar del tema siempre es un gusto recibir aquí en el programa Carlos Aznares, periodista y director de Resumen Latinoamericano. Carlos, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Bueno, Carlos, allí veíamos, ¿no?, el testimonio, el último discurso de Hassan Nasrallah. ¿Cuál crees que ha sido el aporte de la resistencia libanesa a la resistencia palestina? Bueno, yo creo que ha habido 2 grandes aportes y apoyos muy claros. Por un lado, el del Imam Khomeini, cuando se produce la revolución islámica en Irán, puso la causa palestina también como una de las situaciones inclaudicables para el apoyo. Y otro es obviamente Hezbollah y Hassan Nasrallah,
que practicando el internacionalismo desde el primer momento, el 7 de octubre se produce el levantamiento popular palestino, la resistencia armada y todo lo demás, y el 8 empieza toda la práctica habitual de Israel contra los pueblos, el genocidio, y desde ese mismo momento Hezbollah ha estado al pie del cañón apoyando la causa palestina, apoyando con todos los elementos que tenía a su alcance. Y después hay un aporte intelectual de Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah es un hombre excepcional, es de la talla, yo digo, es el Che Guevara del Líbano, es el hombre que combina estrategia militar, un comportamiento intelectual y un aporte intelectual muy fuerte y una visión estratégica de la política de la resistencia. Y en ese sentido la pérdida es dura, digamos. Ya sé que un hombre no es toda una organización, pero en ese sentido construir un cuadro político-militar de la envergadura de Hassan Nasrallah, respetado hasta por sus enemigos. Siempre decíamos que la prensa israelí le daba más crédito a lo que decía Hassan Nasrallah, a lo que dice permanentemente las bufonadas que hace el señor Netanyahu. Habla de que es un dirigente integral, importante, y siempre tuvo a la causa palestina como un rumbo, digamos, a liberar, o sea, ayudar a liberar. Ahora, Carlos, también, digamos, bueno, hace décadas, ¿no?, que la prensa occidental demoniza al movimiento Hezbollah, pero nunca indagan en por qué surge el movimiento Hezbollah, que es un movimiento de resistencia y una respuesta a, ¿verdad? Exacto. Primero es un partido. Claro. Es un partido con representación parlamentaria, que eso se oculta siempre. Se hizo una, bueno, ves Infobae, estos medios, organización terrorista, No, es un partido con apoyo muy grande de un sector de la población, no de toda, pero sí de un sector muy importante. Es uno de los factores importantes para defender al Líbano, lo ha demostrado en las 2 anteriores invasiones por parte de los mismos que ahora están bombardeando el Líbano, y también es una organización que se preocupó y fue creciendo, se preocupó por la gente más humilde, construyó una red de asistencia social. Jamás ha hecho prácticamente lo mismo y con eso ganó las elecciones en Palestina, hay que recordarlo. Son estrategias de construcción de poder popular, no por la imposición, sino tratando de convencer a la población que hay que agruparse, hay que autodefenderse, y eso es lo que ha construido Hezbollah a lo largo del tiempo. Y otra cosa muy importante, de la que no se habla mucho, ha constituido un frente de liberación nacional, un frente de emancipación nacional, donde no caben solamente los chiitas y musulmanes, caben también militantes del Partido Comunista. Me consta, conozco gente del Partido Comunista libanés, de uno de los sectores por lo menos, que está integrado allí, apoyan la causa de Hezbollah, socialistas, marxistas, que apoyan. Que esa es la gran sorpresa para todos los que dicen, no, pero es un partido teocrático. Sí, es un partido religioso, pero es un partido amplio que se ha constituido con el correr del tiempo en un frente de liberación. Ahora, a propósito de esto que mencionabas, ¿no?, de las 2 victorias que han dolido y han derribado aquello de que Israel era invencible y demás del 2000 y 2006, se suma también la defensa inclusive de cristianos en Siria, por ejemplo, en el combate que presentó junto con Rusia, las tropas de Irán y demás, a Al-Qaeda y a ISIS, ¿verdad? Sí, desde ya. Y esto es lo que está generando toda esta ofensiva imperialista sionista contra el mundo árabe e islámico. Que sectores, tanto en Palestina como en Siria, como en Irak, sectores que no pertenecen a la comunidad islámica o musulmana, se integran a defender junto con ellos la integridad territorial, la soberanía territorial y enfrentar a los enemigos que quieren adueñarse de eso. Esta idea de Israel, de construir el gran Israel,
que no es un cuento que en otro momento me decía, no, estás exagerando. Hoy lo estamos viendo, hoy están avanzando y esto produce de que sectores muy diferentes, de creencias incluso religiosas muy diferentes, se unan para enfrentar a un enemigo común. Ahora, Carlos, hemos visto, bueno, como una exacerbación de lo que suele hacer el régimen israelí, el ataque a Haniya, el ataque terrorista con los Vipers, el asesinato de científicos iraníes. O sea, todo el tiempo Israel es como que va buscando una escalada. ¿Qué es lo que está buscando Netanyahu? Yo creo que está buscando, primero, Israel es un engendro de terror, es un país construido, es una entidad, porque no es un país, es una entidad ocupante de un territorio que no les pertenece, pero que ha logrado construir en su propia gente la idea de que matar no es malo, al contrario, matar es bueno si nos protege a nosotros. Y en ese sentido, la muerte, infligir la muerte a otra comunidad, es parte de una naturalidad para la sociedad israelí. De lo contrario, no se puede entender que a vos te digan, han matado 40.000, por lo bajo, las cifras hablan de muchísimos más, en Gaza. Bombardean los escombros y bombardean de vuelta los escombros y están matando todos los días. Y ahora hacen lo del Líbano, y hacen lo de los Vipers, y hacen todo. Y vos te quedás tranquilo, esa sociedad se queda tranquila, es una sociedad enferma, totalmente enferma. O sea, por eso muchos de los jóvenes israelíes desertan del ejército, eso se oculta también. Entonces es una sociedad enferma. Entonces Israel, ¿qué busca? Busca quedarse con todo ese territorio, que llegue hasta prácticamente hasta Teherán. Y han hecho realmente un territorio del terror, de la muerte. Ese es el sionismo, expansionista, no le envían nada al nazismo. El nazismo hizo exactamente lo mismo, con la anuencia y complicidad de los europeos, que solamente cuando le caían las bombas en Londres o en Francia, ahí se enteraban de que había que resistir. Pero acá está pasando lo mismo. Europa se calla la boca, apoya por debajo a Israel y un buen día se van a dar cuenta de que ese señor es el nuevo Hitler, seguramente se darán cuenta. Creo que una gran parte de Occidente quiere que desaparezcan los palestinos, que desaparezca toda posibilidad de resistir al sistema. O sea, Palestina representa para todos los revolucionarios del mundo, para todos los que queremos cambiar las sociedades nefastas en las que vivimos, sociedades que empobrecen, que matan de hambre a la gente. Palestina es un ejemplo de el que se para desde un escombro y sigue luchando. Es un ejemplo. Entonces, a Occidente no le hace mella de que Israel haga las barbaridades que hace, frente a una resistencia que es heroica. El pueblo palestino, no vamos a tener palabras para agradecerle al pueblo palestino lo que ha hecho por la humanidad. Nosotros publicamos siempre en nuestro periódico testimonios de vida, historias de vida, que sacan los compañeros, los colegas de la Intifada Electrónica. Y vos lees esos testimonios, que no son panfletarios, que son del día a día, y ahí te das cuenta ese cariño por la tierra, ese cariño por la paz. Los otros días le preguntan a un niñito chico, ¿qué querría ser cuando grande? Y dice, un niño, que no puede ser ahora, porque le han matado a toda su familia y él es una víctima que puede caer mañana o pasado también bajo una bomba. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet. En este caso, bueno, ya se imaginarán de quién se trata. Vean. Nunca podrán eliminarnos porque la resistencia es ante todo el pueblo. Un pueblo que tiene fe, fuerza de voluntad, confianza en la victoria y rechaza la humillación y la desgracia. Seyyed Hassan Nasrallah.
A lo largo de la historia son muchos los líderes que han sido demonizados y mayormente asesinados por resistir y luchar contra los opresores. Sin embargo, no hay bomba capaz de borrar lo que los mártires han legado en los pueblos que siguen y seguirán luchando por su libertad, su soberanía y su dignidad. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Agradecerle al pueblo palestino lo que ha hecho por la humanidad.